¡Espera! ¡Espera! Amada Edna, debo dejarte. ¿Por qué? No puedo decirlo. ¿A dónde iré? No puedes saberlo. ¿Cómo llegaré? Todavía no lo decido. Pero puedo decirte algo. Cada vez que escuche al viento, susurrará tu nombre, Edna. A veces los héroes más cansados son los que nadie nota. Esos que sin hacer ruido, sostienen el mundo de otros mientras el suyo se desmorona poco a poco. Edna Krabappel fue una de esas personas. Una mujer que dedicó su vida a enseñar, no porque todo estuviera bien en la suya, sino precisamente porque no lo estaba. Desde fuera, todos la conocían como la maestra de Bart Simpson, la mujer de voz ronca, mirada cansada y sonrisa irónica, siempre con un cigarro entre los dedos y una frase sarcástica lista para soltar. Pero detrás de esa fachada había algo más profundo, una tristeza que se mezclaba con resignación y un amor genuino por una vocación que nunca dejó de dolerle. Edna no nació con el alma rota. Al contrario, alguna vez soñó en grande. De joven tenía esperanza, pasión y una fe inquebrantable en el poder de la educación. Creía que enseñar podía cambiar al mundo. Quería inspirar, quería dejar huella. Pero con el paso del tiempo entendió que las aulas también pueden desgastar el alma, que el entusiasmo no siempre sobrevive al sistema, que la vocación es hermosa, pero también cruel. Porque cuando enseñas, entregas algo de ti cada día, y muchas veces nadie lo nota. Springfield fue su campo de batalla. Día tras día, frente a un grupo de niños que apenas la escuchaban, intentaba mantener viva una llama que ya se apagaba. Bart Simpson, su alumno más problemático, fue quizás el reflejo más claro de su propia lucha. Él representaba el caos, la rebeldía, la falta de rumbo. Pero también la inocencia que ella había perdido hace mucho. Por eso, aunque lo regañaba, aunque lo castigaba, en el fondo lo quería. Bart le recordaba lo que significa no rendirse, aunque nadie entienda por qué sigues intentándolo. Cada día era igual. Sonaba la campana, los gritos llenaban el aula, y Edna respiraba hondo antes de enfrentarse a ese pequeño universo de desorden. Sabía que no podía cambiar a todos, pero lo intentaba. A veces con paciencia, a veces con cansancio. Y aunque se quejaba del bajo sueldo, del exceso de trabajo, de la falta de apoyo, había algo dentro de ella que no le permitía abandonar. Porque cuando enseñas, aunque estés agotado, sientes una obligación silenciosa con el futuro de otros. Y Edna, a su manera, cumplía con eso todos los días. Su sarcasmo era su escudo. Esa risa corta, esa burla constante, eran su forma de no quebrarse frente a un sistema que la había olvidado. Se reía para no llorar, fumaba para calmar el vacío, enseñaba para no pensar. Pero cada noche, cuando regresaba a su casa vacía, el silencio le pesaba más que cualquier clase. Se quitaba los tacones, se servía una copa de vino y se quedaba mirando por la ventana, preguntándose en qué momento la vida se había vuelto una rutina tan larga. Nadie la esperaba. Nadie le preguntaba cómo estaba. Y lo más triste de todo es que ella misma había dejado de preguntárselo. Edna había amado. Se casó joven, con la ilusión de formar una familia, de tener una vida sencilla pero feliz. Pero el amor no fue suficiente. Su matrimonio se rompió y desde entonces aprendió a vivir sola. O más bien, a convivir con la soledad. Porque una cosa es estar sola, y otra muy distinta es sentirte sola aun cuando estás rodeada de gente. En el aula siempre estaba acompañada, pero nadie la veía realmente. Era invisible detrás de su papel de maestra. Y eso, con el tiempo, empezó a doler más que cualquier fracaso. El director Skinner fue una excepción. Entre ellos existió una complicidad que solo dos almas cansadas pueden entender. No era un amor de película, era más bien una tregua entre dos personas que habían perdido demasiado y aún así querían creer. Skinner y Edna compartían silencios, miradas, decepciones. Ambos sabían lo que era dedicar su vida a un trabajo que no siempre recompensaba. En su relación había ternura, pero también miedo. Miedo a volver a ilusionarse, miedo a volver a perder. A veces discutían, a veces se alejaban, pero en el fondo se necesitaban. No para ser felices, sino para no sentirse tan solos. Aún así, la vida nunca le dio un respiro. Los días se repetían como una cinta vieja. Despertar, café, escuela, alumnos, quejas, cigarro, vino, dormir. Y aunque su cuerpo seguía ahí, su mente a veces se perdía entre recuerdos. Recordaba la primera vez que enseñó, la emoción de su primer grupo, el brillo en los ojos de sus estudiantes cuando entendían algo por primera vez. Ese brillo era lo que la mantenía viva. Porque aunque nadie lo decía, ella sabía que el verdadero éxito de un maestro no se mide en notas ni diplomas, sino en las pequeñas transformaciones que siembra sin saberlo. Había algo profundamente humano en Edna. Una mezcla de cansancio y nobleza, de desencanto y esperanza. Era de esas personas que ya no esperan nada, pero que igual siguen dando. Su rostro cansado, su voz irónica, su mirada melancólica eran el retrato de miles de maestros en el mundo, personas que siguen enseñando incluso cuando ya no creen del todo en lo que enseñan. Porque enseñar, en el fondo también es un acto de fe. Bart Simpson, con sus bromas y travesuras, fue su gran lección. A veces lo odiaba, pero también lo entendía. Veía en él lo que la sociedad no quería ver, un niño perdido en un mundo que no sabe escuchar. Y quizás por eso nunca lo castigó con dureza real, porque sabía que detrás de su rebeldía había un corazón buscando atención. Edna lo sabía, porque ella también había sido esa persona que solo quería que alguien la viera, la entendiera, la escuchara. Con los años, Edna se convirtió en símbolo de algo más grande, la soledad femenina, el cansancio emocional, la frustración de los que aman su trabajo, pero no pueden más. Y sin embargo, ahí seguía. Siempre ahí. En cada capítulo, en cada clase, en cada gesto, recordándonos que incluso las personas más fuertes tienen límites. Cuando murió en la serie su ausencia se sintió como una herida real.
Porque más allá del personaje, Edna representaba a una generación de adultos que envejecieron sosteniendo a los demás sin que nadie los sostuviera a ellos. Representaba el costo silencioso del compromiso, de la entrega, del amor por algo que el mundo dejó de valorar. Edna Krabappel fue maestra, sí, pero también fue un espejo. Un espejo en el que muchos se ven reflejados sin querer admitirlo. Quienes alguna vez se sintieron agotados, quienes dan más de lo que reciben, quienes sonríen por obligación, quienes se levantan cada día sin saber por qué pero igual lo hacen. Ella fue la voz de todos los que viven atrapados entre la rutina y el deseo de volver a creer. Y a pesar de todo, nunca perdió su esencia. En lo más profundo, seguía siendo esa mujer que amaba enseñar, aunque ya no lo dijera. Porque el amor verdadero, ese que deja huella, no necesita palabras. Se nota en los actos. En seguir ahí cuando ya no hay fuerzas. En seguir enseñando incluso cuando el alma pide rendirse. Edna Krabappel no fue una heroína en el sentido clásico. No salvó ciudades, no ganó batallas, no tuvo fortuna. Pero sí hizo algo que pocos logran, sobrevivió. Y sobrevivir en un mundo que te exige tanto y te devuelve tan poco, es un acto de valentía. Quizás nunca lo dijo, pero Edna sabía que su historia no era perfecta. Que cometió errores, que dejó cosas sin resolver, que se cansó más de una vez. Pero también sabía que de alguna manera, había dejado una marca. En Bart. En Skinner. En todos los que alguna vez pasaron por su aula. Porque aunque nadie lo diga, todos recordamos a alguien que creyó en nosotros cuando ni nosotros lo hacíamos. Y en ese pequeño milagro cotidiano, Edna Krabappel fue inmortal.